Cracks, lo que están a punto de ver no sería posible sin la labor auténticamente loca de Omega Fantasy. Este modder tiene un canal y él descubrió una sección completamente nueva en God of War Ragnarok, pero que fue desechada por completo del producto final. Concretamente es una serie de misiones dedicadas a Sinmara y Surtur. Si ya jugaron God of War Ragnarok, no hace falta que les explique demasiado. El momento con Surtur es dolorosamente breve, casi no hay interacción con él y encima se sacrifica para crear el Ragnarok. Sabemos que esto lo hace para salvar a su amada Sinmara, pero ¿qué me dirían si les cuento ahora que Sinmara iba a tener un rol mucho más importante y hasta iba a aparecer físicamente en el juego, pudiendo interactuar con ella y realizar varias misiones en torno a su unión con Surtur? Visiten el canal Omega Fantasy para saber más al respecto. Sin más, comencemos. Para dar contexto es necesario recapitular lo sucedido en esta parte de la historia. Kratos y Atreus viajan a Muspelheim para solicitar ayuda a Surtur y que éste inicie el Ragnarok. Kratos empala sus espadas en el corazón helado de Sinmara, que era custodiado por Surtur en su pecho. Así es como surge el gran monstruo que causaría el Ragnarok. Eso es un resumen muy breve de los hechos, pero la parte importante es que dentro del contenido recortado se revela que esto no sucedía de esta forma al principio. En el juego se nos quiere dar a entender el amor profundo y pasional que mantenían Surtur y Sinmara, pero nunca lo llegamos a apreciar de forma más gráfica, solo nos podemos hacer a la idea. No obstante, en el corte final del juego, después de clavar las espadas en Surtur y este caer al vacío, lo que sigue es un duro enfrentamiento contra dos valquirias. Luego de eso, simplemente nos dirigimos a Asgard y Surtur aparece en forma de gigante para cumplir con su cometido. Sin embargo, en el contenido cortado, después del primer acto con Surtur, Atreus y Kratos e incluso Sinmara tienen unas conversaciones. Por si se lo están preguntando, el diseño de Sinmara es este que ven ahora, completo de pies a cabeza, con detalles y todo. Incluso tiene una abertura en el pecho similar a la que tiene Surtur, representando el intercambio de corazones que hizo con su amado. Para ponerlos en contexto, voy a narrar las líneas de diálogos encontradas por Omega Fantasy en los archivos del juego. ¿Qué tal si se equivoca? ¿Se equivoca? Todo esto parece fuera de lugar. No podían estar juntos, así que intercambiaron corazones, lo que por algún motivo no los mató. ¿Y se supone que el fuego de tus espadas es suficiente para replicar el corazón de Surtur? Creo que nos estamos engañando. ¿Y qué otra opción tenemos? Tal vez debamos ir con Sinmara también, solo para asegurarnos. Atreus, ¿escuchaste cómo se refirió a ella? Ese hombre moriría antes de siquiera lastimar a su amada. Nos equivocamos antes. Ahora debemos confiar en él. ¿Será que fallamos? No sabíamos lo que ocurriría. Él intentó ayudarnos. Sí, y en el proceso pudo haberse estropeado todo. ¿Y qué pasa si esto no funciona? Es nuestra última oportunidad de lograr el Ragnarok. Lamentablemente, más tarde nos enteraríamos que el intento de replicar el corazón de Surtur fracasó, provocando su muerte. Y este sería el momento cuando vamos a Niflheim a buscar a Sinmara. En el juego final, sin embargo, lo único que oímos son los llantos y lamentos de Sinmara, pero nada más. ¿Oyes eso? Alguien está llorando. Sinmara. Ah, el amor de Surtur. Intentamos decirle lo que pasó. Lo sabe. En el contenido descartado, por otra parte, una vez llegamos a Niflheim y comenzamos a recorrerlo, eventualmente nos cruzaríamos con Sinmara y tendríamos unas interacciones con ella. En esta sección, Atreus grita el nombre de Sinmara mientras recorre todo el reino. Escuché mi nombre. Te dije que funcionaría. Estamos aquí porque... Váyanse. Debemos seguirla. Ve delante, chico. Kratos y Atreus siguen a Sinmara, intentan hacerla entrar en razón, buscan que los ayude de alguna forma y potencialmente que desate el Ragnarok. Atreus, procede con precaución. Sé lo que hago. Sinmara, espera. Necesitamos hablar contigo. Sabemos lo que ocurrió. ¿Ustedes? ¿Y quiénes son? Sinmara está llena de ira y colapsa en llanto por la muerte de Surtur. Nos lo prometimos. Él me prometió que volveríamos a vernos. Soy Atreus, y él es mi padre Kratos. Si saben lo que ocurrió, me perdonarán por no mostrarme hospitalaria en este momento. Podemos ayudar. Queremos ayudar. ¿También ustedes? ¿Por eso están aquí? Intentamos detener a Odín, evitar que lastime a más gente. Ya veo, ni siquiera pude despedirme. Simplemente se fue. Conocemos ese sentimiento. Ni siquiera estuve allí. Tal vez podría haber hecho algo. No tienes la culpa. Quiero estar sola. Estar sola no siempre ayuda. ¿De verdad quieres sermonearme? No, lo siento. Quiero decir que sentir lástima por ti misma no hará nada. Ok, esto es mucho peor que un sermón. ¿Acaso no quieres hacer algo al respecto? No, ahora no. Por favor, Sinmara, solo unas palabras. No es lo que piensas. Declaras saber lo que pienso, y ahora rechazas mi pedido de soledad. Lo siento, deja que me explique. Es importante que sepas lo que sucedió. Muy bien, suficiente. Lo entiendo. Se sienten mal por mí y quieren ayudarme.
pero les aseguro que nada me ayudaría más que ustedes dos me dejaran sola. A causa de su desesperación y porque el tiempo apremia, Atreus decide mentirle a Sinmara, contándole que Odín es el verdadero responsable por la muerte de Surtur, provocando que su ira crezca más y más en su interior, deseando venganza contra Asgard, buscando provocar el Ragnarok y reducir el reino de los Aesir a cenizas. Aunque Sinmara no logra comprender el porqué, dado que está en shock, no entiende por qué Odín querría matar a Surtur, se pregunta por qué los consideraría una amenaza. Ambos estuvieron separados por muchísimo tiempo, no habría razón para pensar que podrían causar algún daño. Por supuesto, está el hecho de que si ellos se combinan, automáticamente desencadenarían el Ragnarok. Así que Sinmara supone que Odín quiso adelantarse a este hecho al matar a Surtur. Recordemos que Mimir ya nos contó sobre la paranoia de Odín en el anterior juego. Verás, Odín es increíblemente listo, casi tan listo como se cree, y colecciona profecías. Si algo tiene que ver con el futuro, lo añade a su colección. Así puede presentarse como el que todo lo ve y todo lo sabe. Por supuesto, su intención es controlar. Controlar el futuro, controlar su destino, controlaría cada reino de cada territorio de cada mundo si pudiera. Intenta eliminar cualquier resquicio de resistencia. Aunque nunca haya sido una amenaza, él puede pensar que un día lo serás. Después de pensarlo por un momento, Sinmara cuestiona a Kratos y Atreus. ¿Ustedes estuvieron allí? ¿Vieron lo que ocurrió? ¿Lo vieron morir? ¿Y dejaron que el asesino escapara? Mi corazón, aquel que latía en su pecho. Sinmara lanza un potente grito que se escucha en cada rincón del reino de Niflheim. Odín tendrá aquello que más teme. El Ragnarok sucederá. En este punto, Kratos y Atreus expresan que ella no es la única que perdió a alguien que le importaba a manos de Odín. Por supuesto, se referían a Brok. Y continúan manteniendo la mentira sobre la muerte de Surtur, con la esperanza de que Sinmara se sacrifique y provoque el Ragnarok. Aquí es cuando Sinmara se retira del lugar y regresa a su morada, diciendo que necesita llorar un poco más su pérdida mientras repasa todo en su cabeza. Una vez solos, Kratos confronta a Atreus para preguntarle por qué está haciendo esto, por qué sigue mintiendo sobre Odín y Surtur. Atreus responde que si no fuera por eso, no convencerán a Sinmara para que los ayude, hasta quizás los acuse de matar a Surtur. A lo que Kratos responde de forma contundente que eso fue justo lo que hicieron. Y debo decir que esto me parece mucho mejor que lo que vimos en el juego final, puesto que representa más al Loki de la mitología nórdica. Ese dios del engaño y la mentira es la otra cara de Atreus en God of War, y pensar que casi pudimos ver eso me deja algo decepcionado. En fin, en esta parte, Kratos y Atreus deciden esperar a que Sinmara tome una decisión, y para llenar ese espacio de tiempo e incrementar los momentos de gameplay es cuando debemos luchar contra el dragón pálido de Niflheim. Y para sorpresa del jugador, una vez derrotamos al dragón, Atreus de nuevo comenzará a mostrarse demasiado arrogante y engreído, dado que Kratos le pide a su hijo que intente comunicarse con el dragón, para saber lo que quiere, si necesita ayuda, y obviamente para no tener que luchar y matarlo. A lo que Atreus responde que quizás lo molestaron, tal vez tenía hambre. Estúpido dragón, la próxima no estorbes. Kratos entonces tiene las siguientes palabras con su hijo. Tu comportamiento desde Midgard no es lo que te enseñé. Esto debido a que el chico se ha estado mostrando demasiado rebelde durante todo el juego. Haré lo que sea necesario para vengar a Brok, la muerte de nuestro amigo, y así es como tenemos que hacerlo. Finalmente, Kratos y Atreus se reúnen de nuevo con Sinmara. Ella se compadece de ambos, al entender que también sufrieron a manos de Odín y perdieron a un ser querido, un amigo. Sinmara accede a sacrificarse para causar el Ragnarok, en venganza por todo lo que Odín hizo, y elige luchar por lo que es correcto. De esta forma, Kratos y Atreus escoltan a Sinmara hasta el Ginnunga Gap, y esta parte tendría mucho mayor contacto emocional, ya que este lugar es donde convergen el fuego de Muspelheim y el hielo de Niflheim. Aquí es donde estuvimos con Surtur la primera vez, y la cosa no resultó bien, pero ahora Sinmara se reúne con él, se combina con su cuerpo y juntos crean el monstruo que causará el Ragnarok. La criatura se deja caer al vacío y aquí es cuando luchamos contra las dos valquirias. En este punto todo transcurre tal cual vimos en el juego final. Desde mi punto de vista, debo remarcar que ahora todo tiene un poco más de sentido, ya que la criatura que aparece en Asgard no se parece en nada a Surtur. Surtur posee una quijada prominente, cejas muy marcadas y una mandíbula gruesa. En cambio, el ser enorme del Ragnarok se asemeja más a una mujer en su aspecto general. Entiendo que se trata de la fusión entre dos seres diferentes y que puede deberse a eso que el monstruo final no sea idéntico a Surtur. Pero si lo analizamos bien, en realidad solo el corazón pertenecía a Sinmara, pero la apariencia física es de Surtur. Por lo tanto, en el juego final, no tenía mucho sentido para mí que la gigantesca criatura del Ragnarok posea rasgos femeninos, con un rostro más estilizado. Todos estos detalles me llevaron a pensar que Santa Mónica no tuvo tiempo suficiente para rediseñar al personaje, y lo dejaron así en el juego final. Pero es solo mi percepción de los hechos, no sé qué piensen ustedes.
Y ojo, porque aquí no acaba la cosa, dado que esto no es todo el contenido recortado para las misiones de Surtur y Sin Mara, ya que existen unos diálogos extra entre Kratos, Freya y Mimir para el epílogo del juego, contenido post-game. Y lo más loco es que este material fue removido muy tarde en el desarrollo. What is that? The heart of Sinmara. Ragnarok. Asgard's destruction must have split their heart in two. What of it? The creature served its purpose, for better or for worse. When joined, they were not themselves. Something you're not telling us, brother? Well, if you're that bothered about it, perhaps the other heart is still out there too. Why do you care about this monster? They fought for a lie, and I allowed it. What lie? It does not matter. But the creature was born from its telling. Irrational. Grieving. If we had told the truth, it... My brother might still be alive? perhaps. We found Sinmara's. Surtur's probably survived too. We will find it. Básicamente se explica que Sin Mara solo accedió al Ragnarok manipulada por la mentira de Atreus, y Kratos no puede vivir con la culpa de saberlo. Sin embargo, tanto el corazón de Sin Mara como el de Surtur se esparcieron luego del Ragnarok, y están en algún lugar de los 9 reinos, lo que conduce a nuestro trío de aventura a buscar estos remanentes en una serie de misiones adicionales para el juego y el contenido post-game. Todo para que Surtur y Sin Mara puedan reunirse de nuevo y finalmente estar juntos en el Ginnunga Gap hasta el fin de los días. Según indicó Omega Fantasy, el corazón de Sin Mara lo encontraríamos en una ubicación llamada Bahía del Norte, en el reino de Svartalheim, y el de Surtur estaría en algún sitio de Vanaheim, más específicamente en la zona del cráter. Una vez obtenemos ambos, seguirían estos diálogos. The heart of Surtur. We could return to the spark of the world, lay the hearts to rest. Surtur and Sinmara, reunited at last. Freya. I am sorry. No. You did what you thought was right. To win the war. Apologizing to me for this makes it sound like his death was a tragic accident. Freyr knew what he was doing, and he saved us because of it. That is no excuse. Maybe a moot point. You sure you want to leave the hearts here, brother? The spark of the world is brimming with primordial magics. What if they bring Ragnarok back to life? What if they figure out what you did? Then I will deal with the consequences. Y hasta aquí es todo el contenido recortado sobre la trama de Surtur y Sin Mara. Hace que nos preguntemos qué más descartó Santa Mónica Studio y si valía la pena hacerlo solo para tener antes God of War Ragnarok en nuestras manos. Honestamente dudo mucho que esto vaya a ser incluido en el futuro como un DLC o con el New Game Plus. Creo que aún se podría, dado que todo está prácticamente acabado, el diseño de Sin Mara, los diálogos pregrabados de Kratos, Freya y Mimir, y hasta cosas adicionales. Solo quedaría lograr que este material encaje con la trama que ya conocemos. No obstante, ustedes pueden dejar sus opiniones ahí abajo. Espero les haya gustado el video. Es todo de mi parte y nos vemos en el siguiente.